Se abre la presente audiencia en vista pública en el expediente número 77-2017, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial promovida por Mario Roberto Fuentes de Starac, denunciando la frase «si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan», y contenido en el artículo 27, párrafo tercero del Código Procesal Penal, decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala. La señora secretaria general adjunta de esta Corte dará lectura a la norma denunciada y a las peticiones de fondo, así como efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Gracias. En el presente caso, se impugna de inconstitucional el artículo 27, párrafo tercero del Código Procesal Penal, decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, específicamente en la oración que textualmente dice: si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y por contravenir los artículos 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 14 literal G del numeral tercero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 literal G del numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el principio jurídico de no obligación de declarar contra sí mismo ni declararse culpable. En su petición de fondo, el solicitante pide que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial planteada y, en consecuencia, inconstitucional el artículo 27, párrafo tercero del Código Procesal Penal antes enunciado, y quede sin vigencia dicha disposición legal. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muy bien, gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante de la acción de inconstitucionalidad y requerente de la vista pública, don Mario Roberto Fuentes de Starac, quien actúa con su auxilio y con el del señor abogado don Luis Ernesto Rodríguez González y Melvin Estuardo Ortiz de León. Les dejo en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorable tribunal. Quiero solicitar al señor presidente que, con su venia, pueda yo dar lectura a artículos o a citas jurisprudenciales de este mismo tribunal. Con mucho gusto, dentro de su tiempo, adelante. Muy amable, señor presidente. Señores magistrados, básicamente la impugnación es en el marco de una medida desjudicializadora que se denomina en el Código Procesal Penal la suspensión condicional de la persecución penal. Está contenida en el artículo 27 de dicho cuerpo legal y se ha señalado por parte del Ministerio Público y del Congreso de la República que es un beneficio optativo del imputado o del sindicado. Sin embargo, señores magistrados, no es un beneficio exclusivo del imputado, sino que es un beneficio que yo diría que es un beneficio de doble vía, porque
el legislador, al emitir esta disposición legal, tiene en mente también lograr el descongestionamiento del sistema de justicia a través de la ruta de un método alternativo de resolución de conflictos o disputas. Consecuentemente, si el descongestionamiento del sistema de justicia pues es benéfico para la administración de justicia pronta y cumplida en nuestro país, pues indudablemente también está obteniendo un beneficio el sistema de justicia. De suerte que el descongestionamiento del sistema de justicia es también el bien jurídico protegido dentro de esta medida desjudicializadora y consecuentemente también el orden público está siendo beneficiado. Entonces no es una cuestión nada más de que se está beneficiando al imputado con esta medida desjudicializadora. Por otro lado, la medida desjudicializadora no la solicita el imputado al órgano jurisdiccional, sino que quien la solicita es el Ministerio Público. Es decir, que hay una intervención clara de parte del ente investigador al solicitar esta medida desjudicializadora. Y aquí está precisamente porque se está beneficiando el sistema de justicia, ¿verdad? No es el imputado el que lo solicita al órgano jurisdiccional, sino que es el Ministerio Público. En el derecho indígena, que ahora se está trayendo a colación con motivo de una eventual reforma constitucional, la reparación que es explícita en el artículo 27 del Código Procesal Penal prevalece sobre la privación de la libertad. Entonces, esto abona indudablemente a que se busque ese descongestionamiento del sistema de justicia a través de este tipo de mecanismos alternativos de resolución de disputas y de conflictos. La reparación en sí misma es un mecanismo de restablecimiento de la paz social. Un segundo elemento importante, honorable tribunal, es la aceptación forzosa de la veracidad de los hechos imputados. El artículo 27, párrafo tercero, específicamente la oración que dice: si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputa, impone al sindicado la obligación de aceptar la veracidad de los hechos imputados como condición para la obtención de la suspensión condicional de la persecución de la pena penal, sin que se esté sustanciando necesariamente el proceso penal, porque el proceso penal prácticamente no ha dado inicio, se encuentra en una fase previa. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ya se pronunció en la sentencia del 18 de noviembre del 2002, en el expediente 1555-2001, cuando precisamente resolvió una impugnación de este mismo artículo 27 del Código Procesal Penal y que en su oportunidad pues yo impugné también. Y es precisamente sobre la condición de pago de tributos que imponía el artículo 27 del Código Procesal Penal para obtener el beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal, sin que el proceso penal hubiera llegado a la etapa conclusiva. Entonces,
la Corte de Constitucionalidad claramente señala en esa sentencia lo siguiente, dice: carece de razonabilidad y atenta contra la presunción de inocencia contenida en el artículo 14 del texto matriz, pues si tomar en cuenta que el proceso penal no está en su etapa conclusiva, se impone como condición. O sea, claramente la Corte de Constitucionalidad establece que no debe existir una condición, ¿verdad?, para poder optar a esa medida desjudicializadora. En todo caso, también, honorable tribunal, es inmoral exigir la aceptación de hechos imputados para fines de la suspensión condicional de la persecución penal a alguien que no necesariamente ha cometido el ilícito penal, porque puede ser que hipotéticamente una persona que no ha cometido el ilícito penal esté optando precisamente a esa medida desjudicializadora. Pero podría ser que lo único que quiere es evitar el proceso penal y prefiere en un momento dado pues no enfrentar el proceso penal y llevar a cabo la reparación o el resarcimiento de los daños que se le están imputando. Y sin embargo se le está obligando a que acepte los hechos imputados y que no necesariamente los cometió. O sea, eso es dentro del marco estrictamente del ordenamiento jurídico, es eminentemente inmoral. El sindicado, el imputado, lo que al final está pretendiendo es no enfrentar ese proceso penal que en nuestro país es tremendamente violento. Pero así lo vemos en los niveles mediáticos, es violento. Prácticamente hay una condena previa a la persona que está siendo imputada o está siendo sindicada. Y entonces, pues el imputado lo que hace es trata de evitar precisamente enfrentar esa situación. Sufrir el proceso penal puede ser incluso más gravoso, más lesivo para el imputado que la misma condena, porque puede, digamos, llevar una carga tan grande que incluso si saliera eventualmente absuelto o fuera declarado inocente, ya prácticamente fue condenado en ese violento proceso penal que hay en nuestro medio. Un tercer elemento importante es la declaración contra sí mismo y la presunción de inocencia. Esta oración que está siendo impugnada, pues sin duda vulnera los derechos a no ser obligado a declarar contra sí mismo y además la presunción de inocencia, porque se está obligando al sindicado, al imputado, a aceptar la veracidad de los hechos imputados. Lo compele a declarar contra sí mismo y a renunciar eventualmente al derecho a que se presuma su inocencia dentro de un proceso penal. Un cuarto elemento, la igualdad ante la ley, honorable tribunal. El artículo 27 admite la posibilidad de que se reabra el proceso penal eventualmente, porque, digamos, si hubiera cometido o si estuviera sindicado el imputado de otro delito. Entonces, en ese momento, el proceso penal se reabre ya en una condición totalmente de desventaja y desfavorable para el imputado, porque prácticamente ya confesó, ya admitió que esos hechos imputados eran verídicos. Consecuentemente, ya se enfrenta en una situación totalmente de desventaja, de desigualdad ante la ley frente al ente investigador
que es el Ministerio Público. Entonces ya no está el balance, la equidad que debe reinar dentro de un proceso penal. Pero hay un elemento más importante, honorable tribunal. En el artículo 25 se establece el criterio de oportunidad. Para que se otorgue la medida desjudicializadora del criterio de oportunidad regulada en ese artículo 25, no se requiere para tal beneficio que se otorgue, pero que se admita la veracidad de los hechos imputados. Claramente dice el artículo 25, cuando el Ministerio Público considere que el interés público, la seguridad ciudadana, no están gravemente afectados o amenazados previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los siguientes casos, y menciona 2 casos que son importantes porque también se mencionan esos casos en el artículo 27 del procesal penal. Dice, en los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad, y en el inciso 5 dice que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias del delito culposo y la pena resulte inapropiada. Los supuestos previstos en el artículo 25, incisos 3 y 5 del procesal penal, para el criterio de oportunidad, como ya señalé, que son los delitos cuya pena máxima de prisión no exceda de 5 años y los delitos culposos, también son los previstos en el artículo 27 del Código Procesal Penal, que se refiere a la suspensión condicional de la persecución penal. Este artículo dice, en los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público, a la solicitud del interesado en gozar de este beneficio, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. Es decir, que hay un trato diferente a 2 situaciones prácticamente idénticas. Extremo que indudablemente está prohibido por el artículo 4 de la Constitución y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El único supuesto previsto para la suspensión condicional de la persecución penal, no previsto para el criterio de oportunidad, es el de los delitos contra el orden jurídico tributario. Aunque, honorable tribunal, se ha otorgado a petición del Ministerio Público el criterio de oportunidad, por supuesto sin aceptar los hechos imputados, cuando se han imputado delitos tributarios, bajo el criterio previsto en el artículo 25, inciso 4 del Código Procesal Penal, que dice que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. Es decir, que se utiliza simultáneamente los 2 artículos por parte del Ministerio Público. Esto es, entonces, una discreción del Ministerio Público. Se pide para unos el criterio de oportunidad y para otros la suspensión condicional de la persecución penal. En caso que el Ministerio Público pida el criterio de oportunidad, cuando se configure uno de los supuestos del artículo 25 del Código Procesal Penal, no se requiere que el sindicado acepte los hechos imputados. Y sin embargo, cuando el Ministerio Público pide la suspensión condicional de la persecución penal, por los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión y en los delitos culposos, que son los mismos supuestos del artículo 25 del procesal penal, el sindicado debe admitir la veracidad de los hechos imputados.
Entonces, honorable tribunal, a pesar de que se configuran los mismos supuestos en los artículos 25 y 27 del Código Procesal Penal, existe un trato diferenciado y discriminatorio para los sindicados a quienes se otorgue la suspensión condicional de la persecución penal, en relación a los sindicados a quienes se otorgue el criterio de oportunidad. Por tanto, el Ministerio Público puede solicitar a su discreción el criterio de oportunidad, por un lado, o la suspensión condicional de la persecución penal. Para mis enemigos la ley, para mis amigos nada, decía el expresidente de México, Porfirio Díaz. La Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia en cuanto a la igualdad ante la ley, diciendo: no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sean estas positivas o negativas, es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley. Esta es la sentencia del 2 de diciembre del 2010, expediente 2377-2009. En conclusión, honorable tribunal, el artículo 27, párrafo tercero del Código Procesal Penal, específicamente la oración que textualmente dice: si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan, es incompatible con las disposiciones constitucionales y disposiciones en los tratados y convenciones sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, que consagra el principio de no obligación de declarar contra sí mismo ni declararse culpable, los derechos de defensa y al debido proceso, el derecho de presunción de inocencia y el derecho de igualdad ante la ley. Informo al señor abogado que su tiempo está concluyendo. Por favor, Gracias. darnos sus conclusiones y petición. En consecuencia, honorable tribunal, reitero a ustedes la petición de sentencia o de fondo, en el sentido que se acoja la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Muchas gracias. Le corresponde ahora el turno al Ministerio Público por medio de la señora abogada fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, solicitantes de esta acción, tengan todos buenos días. En el presente caso se ataca de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal la frase que en lo conducente señala: si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan. Empieza el Ministerio Público su exposición señalando que la suspensión condicional de la persecución penal supone un mecanismo desjudicializador de la persecución penal que tiene como fin beneficiar al procesado sometiéndole a una serie de condiciones que, de cumplirse, concluirán obviamente en la extinción de la persecución penal. La suspensión de la persecución penal supone entonces la finalización del procedimiento preparatorio, dar respuesta rápida y prioritaria a aquellos delitos que no son de impacto social. Tiene procedimientos rápidos, simplificados y abreviados que permiten promover la economía procesal. Garantiza además la reparación del daño mediante acuerdo entre las partes y evita la prisión provisional. De esa manera estamos hablando de que permite la readaptación social del sindicado. Hay que tomar en cuenta que en todo caso, y para llegar a esta etapa, existe una investigación previa ya realizada por el ente fiscal.
En ese sentido, el Ministerio Público advierte de la lectura de la norma y del análisis de la misma que no existe la colisión al principio de no declarar contra sí mismo que aducen los solicitantes, toda vez que la norma es optativa y no está obligando ni compeliendo de ninguna manera al procesado a declararse culpable. Hay que tomar en cuenta que lo que la ley le está concediendo es un beneficio legal y que el carácter de esta medida es ese, pues beneficiarle, y que está él en su potestad de aceptarla o no, toda vez que si no está de acuerdo puede irse a la vía del procedimiento penal, en donde pues tendrá la oportunidad de declarar o bien abstenerse de hacerlo, siempre ejerciendo su derecho de defensa. El autor José Maynor Parucén, acá presente en su libro El juicio oral en el proceso penal guatemalteco, señala que es el imputado quien tiene el señorío sobre su propia declaración y que no tiene la obligación de declarar contra sí mismo, porque el no hacerlo o hacerlo no significa que esté incumpliendo como una obligación como así la tienen los testigos, pues lo que está haciendo, como señalé, es ejercer su derecho de defensa. Este autor cita también a Alberto Binder en su libro, y este autor también dice que solo es el imputado quien determinará lo que quiera o lo que no le interese declarar. Y señala que esta facultad es personalísima y que es voluntaria del procesado, es decir, se funda exclusivamente en su voluntad. De esa cuenta, el Ministerio Público no advierte colisión en cuanto a este principio de no declarar contra sí mismo, porque, como señalé, es una facultad que la ley concede al procesado y que pues será él, en ejercicio de su derecho de defensa, quien decida qué vía sea más efectiva para la defensa de sus intereses. Es importante señalar que el Ministerio Público es quien solicita, porque conforme a la Constitución Política de la República le compete la acción penal y el ejercicio de la misma. Y es en la misma sentencia que invoca el solicitante la que dictó esta honorable Corte en el expediente 1555-2001, donde esta Corte pues hace un análisis también ya de la constitucionalidad de la medida de la suspensión condicional de la persecución penal, y señala que la racionalidad de esta norma obedece a la economía procesal, que al respeto de la garantía del orden jurídico, y que además a la pronta resolución del conflicto penal, teniendo en cuenta pues también que existe la reparación del daño causado y que procede en aquellos casos en que el juzgador considera innecesaria la imposición de una sanción. De esa cuenta señala esta Corte que esa norma no restringe, sino más bien permite al procesado resolver su situación jurídica de una manera más expedita que a través de un procedimiento común. De esa cuenta queda desvirtuada la tesis del postulante, porque, como señalé y reitero, es optativo adoptar esta vía o bien irnos al procedimiento penal común. Esta inactividad del Estado procede únicamente en aquellos casos en que por política criminal se han señalado como de menor impacto. En aquellos casos también en que el sindicado pues no es un reo, es un reo primario, que no es un delincuente habitual y que se considera además que no va a constituir un peligro para la sociedad. En ese sentido, el Ministerio Público considera procedente aplicarle, como señalé, previa investigación, una medida desjudicializadora que, además de permitir la resolución pronta del conflicto, pues también garantice al procesado ejercer su derecho de defensa como mejor lo considere pertinente y, como señalé, tomando en cuenta que no es un delito de impacto social. Ahora bien, en cuanto al principio de presunción de inocencia, el Ministerio Público tampoco advierte colisión entre la norma ordinaria y las constitucionales ni los convenios internacionales señalados como tales, toda vez que, como manifesté, es decisión del imputado someterse o no al procedimiento o bien al juicio penal, y tomando en cuenta que si, como me señalaba el solicitante, no se opta por esta vía, sino por la vía del procedimiento común, el Ministerio Público deberá quebrantar esta presunción de inocencia que le asiste al imputado y observar en todo momento las garantías tanto de él como de las demás partes dentro de dicho proceso, de manera que no puede tomarse como una prueba reina, como él afirma, porque existen procedimientos y medios probatorios dentro del proceso penal, el cual pues es de todos conocimiento. Es el Ministerio Público quien debe probar ante la autoridad judicial competente el hecho que está indicándole al imputado en ese momento.
Finalmente, concluye el Ministerio Público indicando que de esa cuenta la admisión de los hechos por parte del imputado no es ilegal ni inconstitucional, porque su fin es beneficiarle a él y, como señalé, solventar el proceso de una manera más pronta y expedita, sin que ello signifique obligación o imposición alguna para el procesado, sino únicamente beneficiarle siempre y cuando él se acoja voluntariamente a este régimen y decida, bajo su libre albedrío, declarar o no admitiendo los hechos que se les indican, y si no, como señalé, pues está la vía del procedimiento penal común. En caso de reabrirse el proceso, como se señalé, deberán observarse en él todas las garantías y etapas del proceso penal, pues caso contrario, las partes tienen a su alcance los medios de defensa y mecanismos que las leyes procesales penales y las leyes aplicables señalan para tales efectos. Se da cuenta, el Ministerio Público solicita a esta honorable Corte que, al dictar sentencia, declare sin lugar la acción constitucional que ha sido promovida y que emita las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.